Bien, estudiantes, bienvenidos sean todos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a estar compartiendo lo que es un sistema masa-resorte y cómo definimos en física el movimiento armónico simple, conocido como el MAS, M-A-S, movimiento armónico simple, así lo estaremos llamando de aquí en adelante. Para definir lo que es un movimiento armónico simple, lo primero que debemos hacer es comprender bien el sistema masa-resorte. He dibujado aquí con anterioridad el sistema masa-resorte en 6 fases de cómo se cumple este movimiento o cómo oscila este sistema. Es muy simple. Aquí vamos a considerar una masa unida a un resorte. Sabemos que los resortes tienen una constante elástica acá. Voy a colocarla con rojo. Y en este momento el resorte está en una posición de equilibrio, el resorte no está estirado, por lo tanto sobre él solamente estarán las fuerzas en el eje Y de normal y peso, pero no habrá ningún movimiento, está en total equilibrio. En el eje X las fuerzas sumatorias de fuerzas son ceros, en X y Y estará en condición de equilibrio. Pero si yo rompo el equilibrio de ese sistema con una fuerza externa, jalando el resorte, entonces vamos a pintar aquí que yo use una fuerza externa. Esa fuerza externa y estiro el resorte hasta una distancia que llamé A. Entonces el resorte se va a elongar una distancia A y va a presentar una fuerza opuesta que equilibra el sistema. Sabemos que esta es una fuerza elástica dada por la ley de Hooke en los resortes. Ahorita vamos a ver más especialmente cómo es esta ley. ¿Qué pasa en este momento de equilibrio, pero un equilibrio inestable del resorte? Si yo quito la fuerza externa, si la borro, ¿sí? Supongamos que es mi mano la que está sosteniendo la masa y yo la quito, entonces el resorte tirará con una fuerza de la masa y por segunda ley de Newton esta masa se verá obligada a acelerar y a moverse en este sentido, buscando su punto de equilibrio. O sea, la fuerza de resorte actuará, como ya lo dijimos en el video pasado, actuará como una fuerza restauradora de la posición de equilibrio. Pero cuando él llega en la fase 3 al punto de equilibrio, como trae una energía, no se detendrá, sino que él pasará por el punto de equilibrio, pero ahora tiene una velocidad y comprimirá el resorte. Si consideramos un sistema como este sin fricción, el resorte debe ser comprimido a la misma distancia que fue estirado, porque se conserva la energía potencial que tenía el resorte, debe transformarse en energía cinética y luego de energía cinética nuevamente a energía potencial. Y el resorte se comprimirá exactamente la misma distancia A. Luego aquí lo único que sucede es que la fuerza del resorte cambia de dirección. Ahora la fuerza elástica del resorte comprimido estará hacia allá y el bloque se verá obligado a cambiar de dirección y nuevamente cruzará por su punto de equilibrio, pero ahora tiene una velocidad hacia acá. Miren que la velocidad también cambia de dirección y llegará nuevamente hasta el punto donde fue estirado, que fue el punto máximo A. Así funciona un sistema masa-resorte. Entonces es un sistema que en virtud de una fuerza recuperadora trata de recuperar siempre su posición de equilibrio estable, pero que como no tenemos fricción, estamos en un sistema conservativo, la energía se conserva, él quedará de A hasta A oscilando eternamente, ¿sí? En nuestro sistema ideal.
Ahora miremos cómo es este movimiento. Este movimiento ya sabemos que está dado por la ley de Hooke, ¿cierto? Y podemos observar que la fuerza en la ley de Hooke está dado por la ley de Hooke. Ley de Hooke, fuerza elástica es igual a menos K por X. Esta es la famosa ley de Hooke. En la ley de Hooke podemos observar que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento, pero con sentidos opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Por eso el signo menos en la ley de Hooke, que si el desplazamiento es positivo, la fuerza de Hooke o elástica es negativa. Y si el desplazamiento es negativo, del punto de equilibrio hacia atrás, la fuerza de Hooke será positiva. De ahí el signo menos, que cambia el sentido. Entonces, como está dada por la ley de Hooke y queremos analizar el movimiento, yo puedo aplicar la segunda ley de Newton y mirar que es un movimiento en donde la fuerza depende del desplazamiento y miremos cómo entra la aceleración entonces. Por segunda ley de Newton, yo puedo escribir esa ecuación de esta forma. Fuerza elástica es igual a la ley de Hooke que es igual a la masa por la aceleración. ¿De dónde puedo despejar aceleración? Y me quedará así. La aceleración será igual, simplemente traslado la masa que está multiplicando a dividir y me queda menos K sobre M por E. O sea, me está mostrando un movimiento en donde la aceleración también es directamente proporcional al desplazamiento. Ahora, por definición, vamos a tratar de llevar la aceleración a la misma variable para ver cómo queda el movimiento en términos diferenciales. Por definición, aceleración es la segunda razón de cambio de la distancia en el tiempo. Sabemos que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad en el tiempo, pero la velocidad es la razón de cambio de la distancia en el tiempo. Entonces esto lo puedo escribir así, como la segunda razón de cambio o la segunda derivada del desplazamiento en el tiempo. Y ahora puedo escribir la forma diferencial de este movimiento, que queda de la siguiente manera. Segunda derivada con respecto al tiempo de K sobre M. X. En física, a todos los movimientos que se comportan como lo hace o con las características de una fuerza tipo Hooke, lo llamamos movimiento armónico simple. Quiere decir que todo movimiento que nosotros podamos demostrar que la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento con cualquier constante del sistema, pues estas son las constantes del sistema. La masa, que es una constante, y la K, que es la constante del resorte. ¿Sí? Cuando nosotros demostremos que la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento en un movimiento con algunas constantes de proporcionalidad, podemos decir que ese sistema es un movimiento o ese sistema hace un movimiento armónico simple. Entonces, yo voy a llamar, por lo pronto, voy a
voy a llamar a las constantes del sistema omega cuadrado. Y esto quedará así. Segunda derivada de x con respecto al tiempo será igual a menos omega cuadrado, que yo lo llamé k sobre m. ¿Por qué lo tomo al cuadrado? Pues para simplificar un poco la solución matemática que vamos a tener de esta ecuación. Entonces es simplemente, yo he podido llamarlo cualquier otra cosa, k, m, y, w al cuadrado, al cubo, pero igual sigue siendo el mismo valor, k sobre m. X. Esto es lo que se conoce como la forma diferencial del más. Bien, estamos entonces hablando del movimiento armónico simple y ya vimos su forma diferencial. Vamos a mirar o vamos a describir aquí los parámetros con que vamos a describir el movimiento armónico simple. El primer parámetro que mencionamos en el dibujo fue el desplazamiento. Vamos a usar el desplazamiento. El desplazamiento, les recordamos que escribimos con la letra X. ¿Y qué es el desplazamiento? Pues el desplazamiento simplemente es el vector que hay entre la posición del cuerpo y su posición de equilibrio. Vamos a decirlo aquí entonces así. Vamos también a definir otro parámetro muy importante que es la amplitud. Recuerden que cuando desplazábamos el cuerpo siempre llamamos a esa distancia A y él quedaba oscilando entre esas dos distancias. Entonces la amplitud que la vamos a simbolizar con la letra A siempre, A mayúscula, simplemente es el mayor desplazamiento o el máximo desplazamiento que tiene el cuerpo en el movimiento oscilatorio. Es el máximo desplazamiento. También vamos a ver que un movimiento oscilatorio va de un lado a otro cumpliendo movimientos de ida y vuelta que llamamos oscilaciones, y cada vez que él hace un ciclo completo cumple un tiempo especial que vamos a llamar periodo. Muy importante, y lo vamos a simbolizar con la letra mayúscula T. El periodo entonces será tiempo para realizar una oscilación. Tiempo para realizar una oscilación. Otro parámetro muy importante que tenemos en un cuerpo que está vibrando o oscilando es medir el número de vibración que él hace en la unidad de tiempo. A eso lo llamamos frecuencia. Lo simbolizamos con la letra F minúscula, así lo vamos a encontrar en los libros, y es el tiempo el número
oscilaciones en la unidad de tiempo. Pues entonces todos sabemos que en nuestro sistema internacional la unidad de tiempo es el segundo. Entonces siempre que hablemos de frecuencia vamos a estar hablando de las oscilaciones que el cuerpo hace en un segundo. Por eso, cuando hablemos de frecuencia o de sus dimensiones, vamos a tratarla de esta forma. Entonces vamos a hablar de un número de oscilaciones que no tiene dimensiones, simplemente es un número, una cantidad, pero vamos a hablar entre el tiempo. El tiempo, en el sistema internacional, la unidad que usamos es el segundo. Entonces esto quedará así, como 1 sobre segundo, que es una unidad que se puede escribir como segundos a la menos 1. Y en el sistema internacional, a esta unidad se le llama Hertz. Simplemente usted la va a ver como HZ, Hertz. Y es la unidad que utilizamos para medir la frecuencia de las ondas. Yo sé que es una unidad muy familiar para ustedes porque la vemos mucho en la tecnología. Por los que sintonizan radios en FM siempre hablan de 98.5 Hz o megahertz. Y los que también usan tecnología de discos y de velocidades de datos, de almacenamiento, las velocidades de oscilación de los discos también vienen en Hertz, ¿sí? La frecuencia con que hace el ciclo el disco. Entonces es una unidad bastante conocida. Bien, hay que decir también que entre el tiempo y la frecuencia existe una relación matemática inversa, ya que si yo tengo el número de oscilaciones que hace un cuerpo en un segundo, simplemente dividir ese segundo entre el número de oscilaciones y tendré el tiempo que el cuerpo tarda para hacer una sola oscilación. Quiere decir que el periodo y la frecuencia presentan una relación invertida. Entonces, vamos a decir aquí por último que se tiene que T es el inverso de la frecuencia. Entonces, esto es algo que ya debemos conocer, pero vamos a repetirlo ahí para aquellos que hayan pasado por mecánica y hayan visto movimientos circulares uniformes donde se presenta también una frecuencia y un periodo. Repasamos hasta aquí. Hoy vimos entonces lo que es el movimiento armónico simple, que se reconoce que un movimiento es armónico simple siempre y cuando cumpla con los parámetros descritos por el movimiento bajo la influencia de una fuerza tipo Hooke, o sea, por la ley de Hooke. Analizamos el movimiento armónico simple, llegamos a su forma diferencial, siempre que nosotros podamos demostrar que un movimiento tiene esa forma diferencial, que no es más que la aceleración sea directamente proporcional a su desplazamiento con cualquier constante de proporcionalidad, le podremos llamar que es un movimiento armónico simple. Y por último, establecimos los parámetros que vamos a utilizar para analizar los movimientos armónicos simples, que es desplazamiento, amplitud, periodo y frecuencia. La frecuencia de pronto es nueva para algunos y la frecuencia en el sistema internacional se da en segundos a la menos 1 o 1 sobre segundo, que se le llama Hertz. Bien, entonces nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado y que hayan entendido. Gracias.